Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente, como siempre un tema de actualidad, un tema que se discute en la Cámara de Representantes. En esta oportunidad, el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto. Nos acompaña la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical y el representante y autor del proyecto Juan Carlos Lozada. Representante, ¿por qué hay que regular el cannabis de uso adulto? Bueno, es absolutamente imperativo hacerlo porque en Colombia ya es legal, Wilson, el consumo de cannabis desde el año de 1986 con la Ley 30. Es absolutamente legal cultivar hasta 20 plantas de cannabis desde el año de 1986. Además de eso, la Corte Suprema de Justicia dijo que los colombianos tenemos derecho a aportar una dosis indeterminada de cannabis, que se llama la dosis de aprovisionamiento. Entonces, si uno tiene derecho a consumir una sustancia, a cultivarla, a tenerla, a aportarla, es absolutamente ridículo que sea ilegal adquirirla o ilegal venderla. Y nosotros lo que estamos proponiendo es crear un mercado legal del cannabis que permita, a través de un licenciamiento, que haya unas personas que de manera absolutamente legal, y además de eso, que el Estado colombiano pueda también beneficiarse de los impuestos de este nuevo mercado legal, tratando de quitarle a los jíbaros, a los traquetos, a los narcotraficantes, un negocio ilegal que les ha traído enormes réditos lucrativos, y más bien que eso se traduzca en impuestos que sean reinvertidos en el bienestar de nuestra sociedad, por supuesto garantizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a las demás libertades y derechos individuales de los colombianos que están consignados no solamente en la ley y en la Constitución, sino en sendas sentencias, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional. Recordar la sentencia C-221 del maestro Carlos Gaviria Díaz, pero además de eso hasta sentencias del Consejo de Estado, por ejemplo en el caso de la demanda que se presentó contra el decreto de Duque que le permitía a la policía quitarle a los jóvenes la dosis personal, y luego también otras sentencias como por ejemplo la sentencia de la Corte Constitucional que dice que puede haber consumo en el espacio público, esto para las sustancias reguladas como el alcohol y demás, pero también para el cannabis. Entonces creo que la vida jurisprudencial nos ha mostrado el camino de la regulación. Desgraciadamente el mundo de la política, un mundo digamos que ha sido hasta ahora más conservador, ha querido prohibirlo. Por eso es que está prohibido en el artículo 49 de la Constitución, porque Álvaro Uribe Vélez en el año 2009 incluyó esa prohibición expresa en la Constitución Nacional. Este proyecto quiere saldar esas contradicciones entre las vías jurisprudenciales y, si se quiere, esa reforma constitucional de Álvaro Uribe y permitir un mercado legal del cannabis. Representante Carolina, la primera aproximación a esta iniciativa, usted pues hace parte en esta nueva legislatura, ¿cómo la observa? Nos encontramos en esta oportunidad con Juan Carlos en este proyecto, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. No hemos, digamos, como discutido nada de lo que está diciendo Juan Carlos, diferente a que sí es muy importante que en este proyecto de ley, por supuesto que busquemos unos entornos seguros, entornos escolares, entornos deportivos, entornos familiares. Entonces, pues esto es prácticamente parte de la proposición que le hicimos a Juan Carlos como autor de este proyecto para que pues avanzáramos en la protección sobre todo de los menores, una proposición que fue recogida, tengo que decirlo, solamente digamos que hay un punto ahí que es que pues en el proyecto que está proponiendo Juan Carlos dice que se podrá prohibir, y pues la proposición que estamos diciendo es que no lo dejemos aleatorio, que no permitamos a que se pueda o no se pueda, sino que sea una restricción tácita ahí en la norma, en la ley, en este caso en la Constitución. Entonces nos encontramos, por supuesto, el cannabis hoy es una industria que está permitiendo que, por supuesto, aportar al desarrollo económico de los países. ¿Por qué nosotros estar por fuera si hoy lo estamos viendo como una oportunidad de crecimiento económico? Entonces, de acuerdo con Juan Carlos, a diferencia de que durante, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá, en mi tránsito por el Consejo de Bogotá, lo que hicimos allí fue lograr avanzar en un proyecto de acuerdo que lograra hacer la delimitación. Hoy los alcaldes, por el fallo de la Corte, tienen el poder de hacer una delimitación del consumo. Qué bueno que todos los alcaldes también pudieran inclusive hacerlo y lograr identificar esas zonas que hoy son de los menores, como son los colegios, los espacios deportivos e inclusive los parques. Ahí no nos encontramos, porque para mí en los parques sí debería haber una restricción, por lo menos en horarios donde, por ejemplo, los adultos mayores salen
a hacer deporte. En las mañanas que los adultos mayores usan mucho los parques para poder recrearse, pues qué maluco es que un adulto mayor tenga que estar compartiendo el parque con un consumidor. Representante Lozada, una de las preocupaciones de los colombianos, de las madres, de los padres, es precisamente eso. Al regular, al permitir, digamos, el consumo, ¿no se aceleraría la llegada de los menores de edad al consumo? Bueno, digamos que la evidencia científica internacional de aquellos países que ya han regulado esta materia del cannabis de uso adulto nos muestra, si se quiere, una tendencia contraria a esa creencia popular de que si se regula el cannabis entonces va a haber mayor consumo de menores de edad. De hecho, en varios de los estados de los Estados Unidos, posiblemente los primeros que entraron dentro de la regulación, en varios de ellos lo que ha sucedido es un leve decrecimiento del consumo en la población etaria adolescente y de niños y niñas. ¿Por qué razón? Porque es evidente que mientras haya un mercado ilegal en el que son los traquetos, los jíbaros, los que pueden llegarle a los niños en los colegios, en los entornos deportivos y demás para que consuman, por supuesto que hay un consumo de menores de edad, digamos que los menores de edad están expuestos a ese tipo de redes ilegales de tráfico. Mientras que en un mercado regulado, para que un menor de edad pueda acceder a esa sustancia, pues se va a encontrar con las mismas talanqueras de las demás sustancias que están reguladas hoy en nuestro país, como son el alcohol y el tabaco. Por decirlo lo menos, el alcohol y el tabaco son sustancias muchísimo más nocivas que el cannabis. Eso está absolutamente demostrado en todos los estudios. El tabaco mata a la mitad de las personas que lo consumen. El alcohol es 3.5 veces más dañino, no solamente en términos personales del consumidor, sino también para su entorno familiar. Fíjese usted que hoy en Colombia, nos lo decía además recientemente la alcaldesa Claudia López en una reunión que tuvimos con ella, que el delito que está más disparado en Bogotá, por ejemplo, es el delito de violencia, los delitos de violencia intrafamiliar. Usted puede calcar el mapa del consumo de alcohol con el de violencia intrafamiliar. El alcohol le hace un enorme daño al entorno familiar, muchísimo más que el cannabis de uso adulto en todos los estudios. Entonces, digamos que nosotros creemos que un mercado legal, regulado, le va a cerrar el paso a los mercados ilegales, que son los que van a buscar a los niños en los entornos escolares. En Canadá, por ejemplo, ese mercado legal en el primer año le quitó el 50% del mercado a los traquetos y a los jíbaros, poniendo, digamos, dejando grandes dividendos, pero además protegiendo a la población de tener que recurrir a esas redes ilegales para obtener esa sustancia. Entonces nosotros creemos que en un mercado regulado además hay mayor control de las autoridades. Se puede hacer mejor gestión de los daños y los riesgos por parte de las autoridades de salud pública de nuestro país, mejor información para los niños. Mientras esto siga siendo digamos, ilegal, mientras esto siga estando dentro del mundo del estigma y del tabú, es más difícil poderles dar la información necesaria que necesitan para tomar decisiones correctas con respecto al consumo. Yo creo que el mercado regulado trae enormes beneficios que incluyen a los menores de edad, no que los ponen en riesgo. Representante, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Los entornos escolares. Sí, pero estoy de acuerdo en que regular va a permitir que avancemos en la protección de los menores. Hoy, desafortunadamente, lo que está pasando por la falta de regulación, además, es que el consumo es libre en cualquier espacio. Entonces no hay cómo decirle a un consumidor que no puede consumir, porque además hace parte de su libre desarrollo de la personalidad, que está amparado en un fallo. Entonces, pues obviamente el consumo se vuelve casi que imposible de manejar. Por eso es tan importante que logremos avanzar en una regulación que permita proteger los entornos escolares, los entornos deportivos, los entornos también, sobre todo familiares, donde disfrutan los adultos mayores. Representante Juan Carlos Lozada, autor de la iniciativa, ¿qué trae el proyecto en materia de comercialización de este cannabis? Bueno, en realidad nuestro proyecto se limita, si se quiere, a la creación de un mercado legal. Después, en una ley subsiguiente, se debe crear el modelo económico a través del cual se va a implementar, si se quiere, el mercado del cannabis de uso adulto en Colombia. Para eso está el proyecto del senador Bolívar, el cual yo también he suscrito y estoy trabajando de manera coordinada con él. Y uno puede, digamos, aquí abrir una discusión sobre ese modelo económico. Hay países como Uruguay, por ejemplo, que decidió crear un modelo estatalista. Es el Estado quien tiene, si se quiere, el monopolio del cannabis y es él quien a través de unas farmacias lo distribuye.
Está, por ejemplo, el modelo canadiense o el modelo que han implementado en casi todos los estados donde han regularizado en Estados Unidos, que tiene que ver con un modelo de libre mercado en el que más bien se hace a través, digamos, los recursos los adquiere la nación a través de tributación y no del monopolio de la venta del cannabis. Yo creo que Colombia debe tener un modelo híbrido de esos dos modelos. Primero porque está demostrado que ha sido más efectivo el modelo de libre mercado para quitarle el negocio a los traquetos. En Uruguay apenas un 33% de ese mercado es hoy legal. Todavía tenemos casi un 70% del mercado ilegal en Uruguay, justamente porque ese modelo estatalista no ha sido efectivo en quitarle, si se quiere, de las manos a los traquetos la sustancia y la venta. En cambio, en los países donde ha habido venta a través, si se quiere, del mercado abierto, ahí rápidamente se puede lograr mucho más. Sin embargo, en Colombia tenemos una condición especial y es que somos un país productor que además ha sido víctima, múltiples territorios de nuestro país han sido víctima de la fallida guerra contra las drogas basada en el prohibicionismo, territorios como Caloto o como Corinto, donde hoy hay graves digamos, alteraciones del orden público y graves problemáticas sociales alrededor de los cultivos de cannabis. Nosotros tenemos que permitirle a esa gente que pueda acceder al mercado del cannabis de uso adulto, contrario a lo que sucedió en el mercado del cannabis medicinal, donde ellos quedaron relegados y solamente unos cuantos, digamos, que tenían poderes de inversión mucho más grandes lograron acceder a ese mercado. Eso no puede suceder en el cannabis de uso adulto. Entonces tenemos que tener, si se quiere, un mercado abierto, un mercado de libre comercio, pero que tenga unas medidas de justicia social con esos territorios apartados de Colombia que perfectamente podrían tener un enorme beneficio, si se quiere, en términos de desarrollo agrícola gracias al cannabis de uso adulto y que hoy ya están produciéndolo de manera ilegal, pero que podríamos fácilmente formalizar y meterlos dentro de un circuito de economía formal, cosa que le traería enormes beneficios a esos lugares de nuestro país. Representante Carolina Arbeláez, lo primero es la regulación, pero después de esto tendría que venir sumado la posibilidad de la comercialización y mucho más abierta a todas las posibilidades. Un modelo económico, por supuesto, un modelo que le permita, por ejemplo, a los municipios tener recursos de la industria del cannabis, y esto estoy de acuerdo. Actualmente en la Cámara, también en la Comisión Primera, hay un proyecto de ley que se focaliza en esto, pero además también, como lo está diciendo Juan Carlos, hay unos proyectos que también han presentado varios congresistas que tienen que ver con la política de drogas, cosa que ahí sí yo por ejemplo, me aparto, y ahí sí quisiera yo contarles cuál es mi punto de vista al respecto. Y es que una cosa es el cannabis, la regulación del cannabis, que me parece procedente, y otra cosa es que abordemos la política de drogas donde queramos legalizar la droga. Recordemos que hay unos tratados internacionales que se han venido firmando durante todo el transcurso de la vida, que no permitirían, digamos, que nosotros diéramos esta guerra solos, esta lucha solos contra la guerra de la droga, pues, que es lo que está diciendo Juan Carlos. Y creo que, pues, aquí sí es muy importante que esto sea aparte para que no se junten, porque son dos cosas totalmente diferentes, y que podamos abordar el cannabis como una industria. Pero, representante, de todas maneras está ese riesgo, ¿no? Está esa línea delgada de regulación más, digamos, la posibilidad de que los colombianos o a nivel internacional se lograra que la droga prácticamente tuviera una comercialización sin problemas. Bueno, yo creo que de eso se trató el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas. Yo diría que prácticamente en un 80%, un 20% que se refirió a los temas ambientales. Y luego, por supuesto, que la agenda internacional de Colombia hoy, sin duda, está absolutamente ligada al problema de las drogas, no solamente porque es uno de nuestros problemas internos más graves, sino porque, como dice la representante Arbeláez, es un problema de muy difícil solución por parte de un país de manera unilateral. Entonces Colombia hace bien, y hace bien el presidente Petro, en poner esta discusión en el contexto internacional, justamente para tratar de movilizar un cierto número de países que pudieran ponerse de acuerdo en tratar de revisar la guerra contra las drogas y, si se quiere, la política prohibicionista, que ha sido un fracaso internacional absoluto. Y si hay una víctima de ese fracaso internacional, ha sido nuestro país.
país. Nosotros hemos puesto los muertos, nosotros somos quienes estamos estigmatizados en todas partes del mundo. Hemos visto cómo los dineros ilegales del narcotráfico han erosionado los cimientos mismos de la institucionalidad y por supuesto de la democracia en Colombia. No hay que olvidarse que Pablo Escobar estuvo sentado en esta Cámara de Representantes, que las bandas ilegales del paramilitarismo y por supuesto también de las guerrillas se han financiado del negocio de la droga y que eso le ha costado miles de muertos a nuestro país. Entonces, si hay un país en el mundo que debería tener como prioridad poner en el concierto internacional, si se quiere, la posibilidad de parar la guerra contra las drogas, como lo dijo el presidente Petro, pues por supuesto que es Colombia. Ahora, yo creo que el cannabis es un pequeño paso, un paso que nos puede permitir evaluar cómo funcionaría un modelo regulatorio de otras sustancias en nuestro país en el futuro. Por supuesto que el problema central de la guerra en Colombia no está ligado al cannabis. El problema central de la guerra en Colombia está ligado a la coca y a la cocaína y a la producción de cocaína. Y por supuesto que ahí vamos a tener que dar un debate nacional en el que podemos durar tal vez una década. Ojalá fuera menor el tiempo, pero por supuesto, después de tantos años de guerra contra las drogas y de ser Colombia el epicentro de esa guerra, es evidente que esa transformación no se puede dar de cualquier manera y que no se puede dar a las velocidades que debería darse. Creo que ahí sí tenemos que hacer un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional alrededor de la regulación de la coca en Colombia, empezar por ejemplo por permitir algunos usos tradicionales de la coca en sectores del país donde hay otro tipo de usos tradicionales. Por ejemplo, se podría regular la coca, por ejemplo, para usos industriales, como ya se ha hecho con el cannabis también, y luego ir viendo cómo de a poco podemos ir desmontando esta guerra contra las drogas, que repito, la principal víctima ha sido nuestro país. Representante, pero finalmente, la puerta se podría abrir si se legaliza, si se regulariza ahorita el tema del cannabis para futuras... No, por eso hay dos temas que se tienen que tratar de manera independiente. Sí. Una cosa es la regulación del cannabis, que se ha venido avanzando. Hoy de hecho pues está en la agenda de la plenaria para lograr abordar esto de manera independiente a la legalización de la coca, o digamos como abrirle esa puerta al tema del narcotráfico, que debe tratarse de manera muy especial, y esto sí es un debate que no podemos dar solo. Esto es una discusión que debemos de dar con todos esos países donde hemos firmado convenios, y que por supuesto que aquí hay algo detrás que también pues debe ser cooperación, para que revisemos de qué manera podemos ir avanzando. Yo creo que no estoy cerrada totalmente, pero sí creo que aquí hay un tema que es muy complicado. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y es todos esos bienes que han sido hoy parte pues como del narcotráfico, y que ya han sido incautados, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bienes? ¿Qué va a pasar con los más de 34.000 reclusos hoy que están presos por el narcotráfico? ¿Tendrían que quedar libres? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que hay que hacernos, que por supuesto tienen que hacer parte del debate, y que creo que por eso es que hay que trabajarlos de manera independiente, porque o si no se podría estar complicando la discusión del cannabis y lo mezclamos con la discusión de las drogas. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Carolina. Esa es una de las razones por las cuales nosotros no fuimos a retirar de manera inmediata toda la prohibición del artículo 49, sino creamos una excepción para el cannabis. ¿Por qué razón? Porque creemos que políticamente Colombia no está preparado todavía para la regulación total de las drogas. Yo creo en la gradualidad, y creo que esa gradualidad se ha visto, digamos, de manera muy positiva en varios estados de los Estados Unidos. Oregon, por ejemplo, el día que este Congreso hundía el proyecto de cannabis de uso adulto en plenaria, en Estados Unidos eran las elecciones presidenciales, y en varios estados se votaba también temas de regulación del cannabis. Ese día Oregon no solamente reguló el cannabis de uso adulto, sino que reguló todas las drogas. Y fíjese que eso sucede al interior de los Estados Unidos, el país que ha promovido, si se quiere, la guerra contra las drogas. Entonces hoy se empiezan a ver matices en este tema, y yo creo que Colombia tiene un interés particular, especial, en que esa discusión arranque, y que arranque, si se quiere, con transformaciones reales. Yo creo que el cannabis es un primer paso. No sé cuánto tiempo nos va a tomar la discusión de otras sustancias, pero yo estoy de acuerdo que se tiene que dar de manera separada, porque de alguna manera nosotros tenemos que ir de manera gradual. Este es un primer paso. Ya veremos cómo se trata el tema de las demás sustancias en Colombia.
Representante Juan Carlos Lozada, la iniciativa se ha presentado en 4 o 5 oportunidades, pues yo que he cubierto varias veces estos debates en la corporación. ¿Qué futuro tiene? ¿Sí se logrará sacar en esta iniciativa el proyecto? Bueno, la hora de la verdad es el debate en plenaria, que es donde se nos ha hundido siempre. Este proyecto se ha presentado en 3 ocasiones, la primera de ellas yo era presidente de la Comisión Primera de la Cámara, nombré ponente a mi compañero Juan Fernando Reyes Curi, con quien empezamos a trabajar este tema. En aquella ocasión el proyecto se hundió, creo que por 2 o 3 votos. La siguiente vez yo era ponente y logramos un empate 16-16. Yo creo que es de los días más emocionantes que ha tenido este Congreso de la República, porque era un voto finish literal. Tal cual. Y luego cuando se repitió la votación ganamos por 2 o 3 votos y pasó por primera vez a la plenaria de la Cámara, donde nos aplastaron, hay que decir, las, digamos, fuerzas más conservadoras de la Cámara. Nos aplastaron 55-110, algo así. Es más, el doble de los votos nos sacaron. La siguiente vez que llegamos a la plenaria la diferencia fue mayor, aunque hubo menos votos, y es comprensible porque ya estábamos a puertas, si se quiere, de la campaña electoral, y entonces la gente le daba mucho miedo votar por un tema tan polémico y luego tener que ir a las regiones a decir, no, yo sí voté por la regulación del cannabis y demás, en un país que todavía sigue siendo muy conservador. Pero este es un nuevo Congreso, donde hay unas nuevas fuerzas políticas, donde hasta las fuerzas políticas más conservadoras se han renovado y han llegado gente de nuevas generaciones que tiene visiones diferentes dentro del Partido Conservador, dentro de Cambio Radical, gente como Carolina. No encontrábamos muchos que apoyaran este proyecto en la legislatura pasada, había unos cuantos de Cambio, José Daniel o el representante Triana, había quienes nos apoyaron, pero no eran la gran mayoría. Creo que en este Congreso, con una bancada grande del Pacto Histórico, con una bancada ampliada del Partido Verde, con una bancada liberal, donde todavía quedan algunos goditos, pero que mayoritariamente es liberal, yo tengo la esperanza de que esto pase con unas mayorías suficientes. Ahora, recordar que en la Comisión Primera, en el primer debate, obtuvimos una votación muy importante porque fueron 6 votos en contra 22 votos a favor. Es una votación histórica para este proyecto, una diferencia entre el sí y el no, digamos, muy importante. Esperemos que eso se replique en la plenaria. Yo tengo fe de que así es y espero además que el gobierno nacional lo apoye. El presidente Petro ha centrado sus esfuerzos, no solamente discursivos como en Naciones Unidas, sino en sus diálogos regionales y territoriales, en cuestionar la política antidrogas y empezar un proceso de regulación que debe empezar por el cannabis de uso adulto. Y por supuesto yo espero entonces que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior apoyen este proyecto de manera fervorosa, porque además más penas para el segundo debate, le quedarán después de este 6 debates más, así que en lo que nos tengamos que poner de acuerdo nos podemos seguir poniendo de acuerdo en el camino. Lo importante es que la iniciativa avance. Representante, con esta corporación tan renovada, casi en un 70%, ¿hay futuro para la iniciativa? Pues yo creería que sí. Yo veo ambiente, notamos en la Comisión Primera. Yo no he tenido o no tuve la oportunidad de estar durante los debates que surgieron, o digamos como durante los tiempos que ha dicho Juan Carlos, pero yo lo que siento es que pues hay una coalición de gobierno fuerte, ¿no? Y que esto es un tema que para el presidente Petro pues sin lugar a dudas está en su agenda, y uno esperaría pues que estas bancadas lo apoyen. Obviamente me imagino que habrán una serie de proposiciones que se radicarán y se tendrán que discutir, porque pues hace parte de la legítima democracia que se ve en el Congreso, pero yo sí creo que hay ambiente. Esperemos que hoy que está agendado se logre abordar, y por supuesto aprobar hoy sería interesante. No creo que se apruebe hoy, pero sí creo que se puede avanzar. Finalmente, hay una pregunta y que normalmente se la hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía sobre este proyecto, representante? Bueno, yo creo que el mensaje a la ciudadanía no es otro que Colombia ha sido la peor víctima de la guerra contra las drogas, sin duda alguna. Los muertos, la corrupción, el estigma. Y creo que hoy podemos arrancar una nueva historia en este tema de la regulación de las sustancias ilícitas. Y creo que esto vendría en enorme beneficio para nuestra sociedad. Por supuesto, para tratar de acabar ese maldito mercado del narcotráfico ilegal que nos ha traído tantos males en nuestro país. Este es un pequeño paso, un comienzo en ese nuevo camino.
y creo que también es el camino de las garantías de las libertades y de los derechos de los ciudadanos consignados en la Constitución de 1991. Pero además también puede ser un camino de prosperidad para las regiones de Colombia que hoy están necesitando desarrollo agrícola, que están necesitando la posibilidad de entrar dentro de un mercado legal en esas zonas donde el negocio de la marihuana ha sido ilegal y ha traído grandes problemas sociales. Yo no veo, digamos, efectos colaterales a esta propuesta. Creo que todos son beneficiosos para nuestro país. Representante, el mensaje a los colombianos que pues también sienten cierto temor en el sentido de que se llegue a aprobar la iniciativa. Bueno, no, que regular es importante para darle garantías a los niños, a esos entornos que queremos seguros para nuestros hijos. Hoy desafortunadamente lo que estamos viendo es una droga que está entrando a los colegios, una sustancia que está entrando a los colegios y precisamente a reclutar a nuestros menores para volverlos jíbaros. Y yo creo que esto sería un avance para empezar a regular y lograr poder proteger esos entornos. Muy importante que también podamos ver esto como una industria que permite traer desarrollo económico, y no solamente eso también, sino que también podemos de ahí sacar recursos para invertir en el campo y también en la salud pública. Pues muchas gracias a la representante Carolina Arbeláez y al representante Juan Carlos Lozada. La próxima semana un nuevo proyecto de interés para todos los colombianos en Frente a Frente.